Y empiezas a construir en tu cabeza el hecho de decir, ¿y por qué no intentar hacer algo distinto? ¿Y por qué no crear una propuesta de valor diferente? ¿Y por qué no arriesgar con una compañía? ¿Y por qué no hacer algo que podía ser, digamos, mejor reconocido por el mercado? Ese factor, la verdad que durante aproximadamente 10 años aprendí una barbaridad. Tuve la gran fortuna de conocer personas muy brillantes. Creo que Kairos y en este caso Carlos han sido muy valientes y la valentía ha hecho que afrontemos retos que nos han dado ese crecimiento. Yo creo que sin valentía no hubiéramos podido conseguir el crecimiento ni lo que es Kairos hoy, ¿no? Ese sueño de que todo es posible y el creernos que todo es posible es lo que nos ha llevado hasta aquí. Pues yo tuve un jefe que básicamente el planteamiento suyo fue decir, esto internamente te va a costar 5 años. ¿Por qué no arriesgas? Lo montas tú, inténtalo. Cuando uno está en una gran organización, las cosas van pasando, pero tienen sus ritmos. Y yo siempre tenía la sensación de, creo que esto se puede hacer más rápido, creo que se puede hacer mejor. Así que un poco siguiendo esta impulsividad, un día, en esta organización en la que yo comentaba, presenté un cierto plan de negocio de intentar construir pues una compañía diferente, que tuviera una propuesta de valor muy centrada en el talento, que pudiera muy centrada en la nueva forma de trabajo, armonización de aplicaciones, arquitectura, ya empezamos con el mundo del cloud, de la nube, ya estaba avanzando todo este mundo del Big Data, Analytics, ya estaba todo esto emergiendo. Y uno de los jefes que en ese momento tuve, me dio una de las frases que se te quedan grabadas y me dijo directamente, Carlos, hacer esto internamente te va a costar 5 años. ¿Por qué no lo intentas y lo haces tú? Yo creo que fui a casa, pensarlo, y a los 2-3 días tomé la decisión de presentar una baja voluntaria y efectivamente 2 meses después, el 22-23 de septiembre aproximadamente, 21 de septiembre, fue mi último día, más o menos en los tiempos, es la constitución y fundación de Kairos y decir, bueno, vamos a empezar realmente a qué es lo que queremos ser. Me estaban buscando para un proyecto muy interesante para trabajar con gente que conocía y me vendió para trabajar el centro inicialmente como Ecosystem Builder del Centro de Innovación del BBVA. Yo fui a una charla con él, lo recuerdo perfectamente, en una cafetería que estamos cerca de Sol, ni siquiera lo hicimos en la oficina, lo hicimos en un sitio, vale, lo hicimos allí. Y después de esa charla, cuando salimos, pues evidentemente, oye, ¿cuándo puedes empezar, no? Y dije, yo quiero trabajar con este tío. Y Carlos me convenció, pero muy fácil. Nosotros los proyectos siempre los trabajamos por agilidad. Entonces en ese momento en el mercado, ya 2016, empieza a aparecer esa ola de las organizaciones quieren ser organizaciones ágiles. Nosotros trabajamos bajo una metodología de proyectos ágiles, no hacíamos tanto agilidad empresarial, pero sí que nos posicionamos hacemos proyectos de tecnología de nueva generación basado en principios y metodologías ágiles. Y empezaron a llegar clientes y nos decían, yo solo quiero la parte tuya de AI, yo solo quiero la parte de agilidad. Empezó el primer proyecto la parte de agilidad, todo el segundo proyecto, empezó el tercer proyecto y a finales del 16, que ya terminamos siendo unas 30 personas, nos encontramos con una auténtica explosión de proyectos porque había un tsunami en el mercado donde la agilidad empresarial se convierte en una de las líneas estratégicas de muchas grandes organizaciones y grandes compañías nacionales. Yo vivo en Barcelona, me llamaron de Talento para hablarme de las actividades en Cataluña y me parecía muy motivador. Era una boutique especializada en lo que es mi profesión, la transformación organizativa y gestión de proyectos con nuevas metodologías. No era una consultora generalista, era una boutique que se especializa en eso y pensé que iba a ser un excelente vehículo para desarrollar mi profesión. 6-7 años después, pues sinceramente le acertamos. Y al final han ido pasando ese conjunto de personas que luego son la estructura de la compañía que ha nacido casi toda dentro de la organización. O Inés, que se incorpora más recientemente con el gran desafío mucho más complejo que el principio de desarrollar una línea de data y de ahí. Ahí te das cuenta que ahí llegamos tarde. Es decir, sabíamos que había que construirla, sabíamos que la teníamos que hacer, pero también tienes que elegir. Cuando entré no había una disciplina de data en sí. Y bueno, pues ver cómo desde cero montas todo, empiezas a crear los primeros equipos, empiezan a salir los primeros proyectos, ha sido algo que a nivel personal me
me llena de orgullo, ¿no? Y es muy interesante pues que la gente conozca qué tipo de proyectos y qué tipo de cosas estamos haciendo desde la disciplina de inteligencia artificial dentro de Kairos, ¿no? Otra de las cosas que también han sido pues más especiales para mí ha sido el poder ver cómo podemos hacer eso a nivel global, ¿no? No solamente aquí en España, sino también pues contar con otras geografías. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque no es lo mismo gestionar el Kairos de hace 3, 4, 5 años que el Kairos de ahora. Nos encontrábamos en una auténtica, digamos, burbuja de crecimiento de proyectos y ahí nos damos cuenta que cuando un cliente empieza a preguntar con quién lo quiere hacer, decía, esto lo hemos hecho con Kairos. Esto ya es, entramos en 2017. Entonces bajó, o 2016, finales del 16, bajo una propuesta, digamos, de valor muy centrada en la tecnología, saltamos a la parte de agilidad y nos encontramos. Primer trimestre del 17, 80 o 90 personas. Un proyecto en UK ya con una geografía abierta que existía, Kairos UK, donde un compañero nuestro, Carlos Matías y Sandra, los dos se van allí, aventura, como siempre. Van allí, cogen su hijo, no teníamos infraestructura, no se existía proyecto, pero había que hacer una iniciativa y había que trabajar. Entré dentro de un cliente, de hecho recuerdo que firmé el contrato en ese cliente con el head de agilidad en ese momento, con Miguel. Estuve ejerciendo de coach durante 6 meses más o menos hasta que me surgió la oportunidad de viajar a UK con una compañera y abrir esa geografía. Allí estuve haciendo un doble rol, por un lado como VP de Kairos UK y por otro lado como Agile Coach dentro de uno de los clientes, del principal cliente que teníamos allí. Lo recuerdo con muchísima ilusión, fuimos todos con muchísima ilusión, tanto los que estuvimos allí como los que nos daban apoyo desde aquí y todo el rato viendo un poco la situación y pivotando en función de lo que nos encontrábamos. Cualquier otra organización le hubiera costado años de emprender porque no teníamos la base ni los miembros, no teníamos nada. Nosotros solo sabíamos que queríamos hacer el proyecto, que teníamos la oportunidad, que la teníamos que coger y era un sentimiento de decir ahora o nunca, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que en la vida primero se junta esa ola desde el punto de vista de negocio, que claro, tienes que estar en el mar, tienes que estar con la tabla, tienes que haber entrenado primero y tienes que elegir sin saber si la ola es buena o no. Los que surfean lo sabrán porque más o menos lo puedes percibir, pero no sabes si es la buena. El tema es que si la coges y no es la correcta, no puedes coger la de atrás. Ya tienes que volver unas cuantas horas para atrás para coger la siguiente, ¿vale? Y si la coges muy tarde, pues los que la han cogido ya no le vas a llegar. Entonces al final tienes ese punto. La coges. Y ahora la estás surfeando y te das cuenta que la ola es demasiado grande para lo que tú tienes de infraestructura, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora quién elegimos? Y ahí te das cuenta que tiene que coincidir las personas en los roles concretos, en los roles adecuados, con el expertise, que no existía tanto expertise, porque la compañía era una propuesta de valor muy nueva, ¿no? En la organización, ¿no? Han salido personas antes, o por ejemplo la incorporación de Lucía, donde efectivamente al final es que coincidió en una comida, espera, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no te incorporas? Trabaja, bueno, quiero probar, 2 meses, 3 meses, lo vemos después. Bueno, para mí era súper importante respetar el pasado. Como os decía, Kairos ya llevaba 1 año de vida y había conseguido lo más difícil, que es tener clientes y sobrevivir. Había que cambiar cosas, había que evolucionar, había que escalar, pero respetando el pasado. Como lo hice, como siempre, con equipo. O sea, confiando en el equipo. En esos desafíos, claro, esta misma estructura que estamos hablando, sobre todo de negocio, claro, esto ahora empezamos a tener filiales, empezamos a tener, digamos, temas regulatorios, empezamos a tener temas financieros, empezamos a tener temas laborales, empezamos a tener infinidad de temas que para que una compañía funcione como un reloj suizo, tienes que montar un equipo, que ahí es donde se incorpora Natalia, que ahí yo tengo una anécdota fantástica, ¿no? Natalia, dentro de su orden, como una de las grandes virtudes que tiene, me presenta un Excel y me dice, yo es que hago un assessment antes de entrar a las organizaciones, ¿no? Y sin dármelo le digo, yo te digo que el 5% como mucho lo podemos cumplir, el resto no existe. En aquellos primeros meses, bueno, pues el desafío era nosotros todo el servicio corporativo, el financiero, laboral, lo teníamos externalizado y el objetivo era internalizarlo, es decir, crear nuestro propio departamento corporativo, pero al final siempre hay un punto que tiene que ser de valentía, de riesgo, de ir a por ello, ¿no? Hablando de desafíos, imaginar lo que es para una compañía de 60, 70 personas atreverse a hacer proyectos en México. Bueno, la primera anécdota que es fantástica es que recibimos una llamada, efectivamente, una entidad financiera, y nos dice, ¿sois capaces de empezar el lunes, esto sería un miércoles o un jueves, un proyecto de agilidad? La primera respuesta, bueno, todo el mundo hubiera dicho que no. Pues bueno, dame 2 horas, en 2 horas te llamo y vemos qué podemos hacer o cómo lo podemos gestionar, porque pensamos, yo lo hago yo, lo subcontrato, lo hago, monto un equipo, esto es una oportunidad, vamos a aprovecharla, vamos a por ella. Tenemos una reunión en la parte de talento de incorporaciones para la semana siguiente. Y una de las personas que se incorpora
resulta que es una persona mexicana que la queríamos expatriar de México a España para hacer un proyecto de agilidad en España. Total, que hablamos con el cliente y le decimos, tenemos una persona, un candidato, ¿le puedes entrevistar? Y dice, ya, pero es que es para el lunes, ¿cuándo le entrevisto? Y dice, bueno, le entrevisto el viernes por la tarde, porque le tienen que entrevistar también en México. Total, que con la diferencia horaria, menos 7 horas en ese momento, pues eso de las 5 o 6 de la tarde, horario España, viernes, le hace la entrevista y empieza la primera iniciativa, el primer proyecto, y ese primer proyecto de agilidad resulta que no solamente un proyecto de agilidad, que era montar una fábrica de tecnología digital bajo principios ágiles. Total, que a toda velocidad decidimos montar Kairos. Y había que elegir a alguien que le diéramos el rol un poco de, oye, que nos ayude inicialmente con la coordinación de Kairos México, asesoramiento, administración. Y esa persona es Isaac. El trabajar en una empresa en donde la matriz se encuentra en España, al inicio fue algo complicado por la diferencia horaria, ¿no? Pues es casi una jornada completa laboral, pero la verdad es que con el apoyo de todo el equipo que se encuentra en España, de la parte de finanzas, laboral, que ha sujetado Kairos México, ha hecho escala de Kairos México, cerca de 500 personas hemos llegado a ser en Kairos México, o sea, eso es pues gracias a él y a muchas personas que han trabajado con el equipo, ¿no? Y todo el apoyo que ha tenido aquí desde el equipo de Global. Te puedo dar nombres de todos, ¿no? Porque a pesar de que hay una distancia de kilómetros horaria, la verdad es que es como si trabajara de la mano en el mismo horario. Entonces, la verdad es que ellos me arroparon, ¿no? Muy rápido. Creo que también yo entré muy rápido a la dinámica, al ritmo de Kairos. Sabíamos que podíamos tener otro ámbito, que podíamos hacer, pero esa situación la hemos tenido, ¿no? Y la hemos vivido en esos años 17, 18, ¿no? Si seguimos avanzando en el tiempo, pues efectivamente luego vino el gran desafío como para todos, que fue la pandemia. Hubo un momento de mucha tensión con el COVID, que en un proyecto donde había muchísima gente, pues se presentaron un recorte importante, pues hablando qué íbamos a hacer con un momento de incertidumbre tan grande. Pues Carlos me dijo, mira, plantéame una propuesta viable donde no afectemos a la gente. Salimos reforzados en cuanto a la propuesta de valor nuestra hacia dentro y hacia afuera. Y al final, con las complejidades que hubo para muchas personas, para nosotros fue algo que nos marcó como compañía, que nos marcó con nuestros clientes y que nos marcó con todos nosotros. Y una vez más demostró que lo importante es seguir construyendo relaciones con tus clientes porque lo vas a tener ahora y siempre. Seguir construyendo relaciones con las personas porque son las que van a estar ahí. El sector, digamos, se está concentrando, diversificando o está atacando a diferentes propuestas de valor por parte de los clientes. Entonces, en el año 2022 nos damos cuenta que efectivamente es un año de cierta consolidación, la compañía creció en torno al 10% aproximadamente, pero necesita dar un salto más allá. Para que eso ocurriera, pues tuvimos que montar una estructura global. Tenemos un gran futuro y tenemos todas las posibilidades. Nosotros miramos el futuro con ambición y con creencia de que podemos hacer muchas cosas. Siempre pensando en la mejora continua, siempre pensando en el valor que iba a aportar a la compañía más allá de lo que tuviéramos que hacer. Desde luego, México va a ser uno de los países en los que vamos a centrar muchísimo nuestra expansión. España seguirá en su línea actual, con un crecimiento probablemente moderado en la línea en la que está creciendo el mercado de la tecnología, pero es nuestra gran baza, el conocimiento, el saber hacer, el know-how, la transferencia de conocimiento hasta nuestras filiales hacen que España sea clave para nosotros. Estamos entrenados para este futuro que vamos a tener hacia adelante, para aprovechar las oportunidades, para realmente poder competir, porque hoy en día estamos en un alto entorno competitivo, y hacerlo diferente a los demás. Y una vez más, gracias a las personas, los clientes, pero por encima de todo, a las personas que forman parte de Kairos. Hoy, las que han formado parte de nuestra historia, que si no recuerdo mal, han sido cerca de 2.000 personas ya han pasado por la organización, y todas las que vendrán a futuro de los próximos años, ¿no? Y todos siempre serán bien recibidos en Kairos como compañía. Así que 10 años de éxito, 10 años de compartir con todos muchas cosas y ya deseosos de cumplir el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, que lo haremos, y estoy convencido de que será mucho mejor que estos 10 primeros años.